Muy buenas amigos, amigas de Atlético Stats. Amanecemos con victoria de Atlético de Madrid, con buenas sensaciones, con goleada, con la vuelta al gol de Sorlo de titular, con Julián volviendo a marcar, con Gallagher. Y es que, precisamente, Marco, venimos a hablar del último, del Pitbull, ¿no? Que está volviendo a morder, sobre todo cada vez que pisa área, y que ayer volvió a dejar un partidazo y, sobre todo, nos deja reflexiones, ¿no, Marco? Presenta un poquito la reflexión que venimos aquí a comentar a toda esta gente. Podemos empezar una reflexión mirando al pasado. ¿Qué hubiera sido de esta Atleti si Gallagher hubiera pisado más área? Sí. ¿Qué hubiera sido de esta Atleti si hubiera jugado más minutos? Por ejemplo, en la vuelta contra el Barcelona en Copa no jugó ni un solo minuto. Y una reflexión a futuro. ¿Y si estamos, ya sabes que nos gusta mucho el Easy, Easy. ¿y si estamos ante un Raúl García 2.0? Ojo, Cuidado que yo cuidado. la última vez, yo podré tener muchas pedradas, pero la última vez que dije que un jugador era Raúl García 2.0, ¿quién era? Don Miquel Merino. Cuidado, Bueno, este cuidado. tío sabe cosas. Y yo no sé si vosotros también sabéis cosas, pero quiero que sepáis esto. Que esta tarde noche vamos a reaccionar, vamos a vivir, vamos a ver en directo el partido del Hola. Athletic B con el Marbella, en el campo del Marbella. Un partido clave por la lucha de playoffs del filial de Fernando Torres. Entonces hoy os aviso a todos, apunten en sus agendas, no tenemos directo a las 4, sino que lo tenemos a las 8, 8 menos cuarto, hablaremos un poquito del Atleti Rayo y luego nos pondremos en directo, estará Sancris, estará Juanma, estará Hermelo, estará Alex, a ver el partido. No vamos a ver todo el partido por tema de derechos, pero pondremos los goles, alguna ocasión así Uy, clara, intentaremos poner cositas y va a estar bien, yo creo que va a estar distendido, van a ser casi 2 horitas de directo, lo que dure el partido más el post del Atleti Rayo, y va a estar bien. Hoy a eso de las 8 de la tarde os todo el mundo, esperamos, ¿eh? ¿eh? Os Pasamos esperamos ahí. lista. Pasamos lista, pero ¿Sabes? volvemos al tema. Conor Gallagher. Ayer, de nuevo, partidazo, 6 recuperaciones, 43 acciones con balón. Marcó un buen gol. Tuvo otro ahí a punto a base de Griezmann. En general, muy buen partido de Gallagher. Y sobre todo, lo que decía en general, muy buen tramo final de temporada de Conor Gallagher, Marco. Sí, a ver, yo creo que lo comentamos en el On Tour de Sevilla, que justo el primer gol del Atleti viene, que es un penalti que marca Julián, viene de una acción que cuando el Atleti estaba atascado, Gallagher hace un desmarque, Nahuel Molina le encuentra y es valiente Gallagher y va por el balón. Ya marcó gol al Real Madrid en esa vuelta de Champions y ahora ayer tres cuartos de lo mismo. El gol es que fue muy gol de Raúl García, llegando desde atrás, Sí. Vaya girando pase, el ¿eh? cuello, De Paul. muy buen pase de Paul, con ese escorzo, ese remate, y te da la sensación eso de que, oye, este chico lleva ya unos cuantos goles, pero es que puede doblar fácilmente su cifra goleadora la próxima temporada si sigue, que yo entiendo que continuará. Vamos a sacar la pizarrita, que yo sé que a Marco le gusta mucho, ahí la pizarra del Alcorex Metropolitano, para comentar un poquito la disposición táctica, sobre todo en fase ofensiva, del Atleti en la noche de ayer. Bueno, este era el 11 que teníamos, con Javi Galán bastante profundo, Llorente prácticamente pisándose en ocasiones con Sí. Juliano, Juliano dando la profundidad y la amplitud también por derecha, Conor Gallagher atacando un poquito más el área que Juliano. Teníamos también a Julián un poquito ahí por medio, ¿no? Haciendo de Griezmann, Sorloth, más fijador en área, ¿no? Y luego teníamos por aquí al señor Rodrigo de Paul, pues dando los pases que dio a Conor Gallagher, ¿no? Entonces, las sensaciones que te dan es que este tío, cada vez que va por esta zona de por aquí, Marco, peligro. Pasan Esta cosas, temporada, pasan cada vez cosas. que ha pisado área, cada vez que ha rematado, de hecho, luego vamos a ver los datitos en este 2025, pero os adelanto uno. 3 remates a puerta de Conor Gallagher, 2 goles. A nada que rematara más. Y claro, ¿qué pasa? Que de ahí llegamos a reflexiones, ¿no? Que veía yo hoy un tuit de. Mira, lo pongo por aquí, creo que se va a ver. Quito un momento la pizarra. De Avi Arabia, de Carlos, ¿no? Que nos sigue además. Dice: hay un Gallagher como segundo punta que me tiene loco. Que Simeone no esté explotándolo aún. Volvemos Claro. a la pizarrita. ¿Tú qué opinas? Porque a mí me parece muy interesante. Lo llevo pensando toda la temporada, ¿eh? A ver, yo creo que al Atleti, cuando tú tienes únicamente a Julián Álvarez sosteniéndote en goles, Sorloth saliendo solamente 15 minutos y Antoine Griezmann un poco
bajito, por no decir muy bajito de nivel. Creo que la segunda línea es la que te tiene que sostener. Y ahí es decir, el año de la Liga, cuando Suárez pasaba una mala racha, apareció Carrasco, apareció Marcos Llorente durante todo el año de la Liga. Y yo creo que Conor Gallagher tiene esa intuición, tiene esa potencia para atacar el área. Ya lo hemos visto, todos sus goles, la mayoría de sus goles han sido llegando, no estando, evidentemente, no es un 9 de área. Y yo creo que es que a Simeone le hace muy bien ese tipo de jugadores a sus equipos. Y yo creo que le haría muy bien, Marco, en algo que hemos perdido mucho esta temporada y que creo que ha sido uno de los grandes debes de Atleti, es el pressing alto, es decir, el no ir a morder. Eso. Tú imagínate lo que sería tener a Gallagher en esa primera línea de presión más Julián, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo en pantalla. Más Julián por derecha, imagínate a lo mejor quitamos a Lino y ponemos la chapa ficticia de Alex Baena, otro jugador que muerde muchísimo, que hace muchas faltas, que mete pie, que tiene garra. Es que yo creo que por ahí deberían ir los tiros de Atleti y por eso a mí me parece interesante lo de Conor Gallagher. Sí, yo creo que el Atleti se tendría que modernizar o fíjate lo contradictorio de lo que voy a decir, es volver a los orígenes de Simeone, ¿no? Que era esa presión alta tras pérdida con Gavi presionando mucho, Arda Turán también que presionaba mucho, que podría ser nuestro Alex Baena, ese Coque que podría ser Pablo Barrios, etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí está el camino. Es cierto que el Atleti presionando, tengo ciertas dudas. Parece que hay como dos cuerpos en el Atleti, el que presiona los de arriba y los de atrás, que tienen como miedo a exponerse mucho a campo abierto, pero eso ya es otro tema. Y Gallagher creo que sus características son esas. Es ir a morder, es robar en campo contrario, es meter pierna, es si el balón te ha superado, colocarte y ser disciplinario desde la izquierda. Sí. Hemos estado hablando mucho durante toda la temporada de esa banda izquierda, que creo que ha sido un problema y todos lo hemos identificado como un problema claro, y por eso Baena, creo que hay consenso entre la afición y creo que incluso dentro del club de que tiene que ser el primer fichaje para ocupar esa banda izquierda. Pero claro, dices, oye, alguien tendrá que suministrar, Baena tendrá que suministrar a alguien, y ese alguien, ¿por qué no es Conor Gallagher? Y además es que tiene mucho... Metiéndose hacia adentro, Baena poniendo balones desde su banda derecha y que aparezca por ahí Julián, Sorlo, Juliano, tiene Marco Lejano y sobre todo Gallagher. Hablando un poco de características relevantes de perfil para un posible Raúl García 2.0, creo que una de las mayores facetas, o de las facetas que más ha sorprendido del Pitbull, ¿no?, de Conor Gallagher, es esa inteligencia a la hora de atacar espacios, de moverse, de dónde ir, dónde no, qué hacer, qué no. Y el gol de ayer es que vamos, es que no hace falta que os lo explique, es que solo es ver el gol de ayer, ¿no? Cómo ataca, cómo entra desde atrás, esa jugada también que le da a Griezmann el balón ahí, pero no llega a rematar bien en la segunda parte. Es que creo que es una de sus grandes características, ¿no? Cómo lee las situaciones donde tiene que ir y donde no. Y creo que eso es. Llegando desde segunda línea, solo. Y tácticamente también. Cuando hablamos de Raúl García 2.0, evidentemente le queda muchísimo, porque Raúl García es un jugador muy importante en la historia de Atleti, en la historia de la Liga, tanto de Osasuna como en el Athletic Club. Pero si te fijas, puede tener el Gallagher su mismo recorrido que Raúl García. Raúl García, cuando llega al Atleti, lo ubica en una posición que no es la suya, que era doble pivote, acuérdate de esos pitos. O era la suya, pero no era la suya, ¿no? Pero no era donde se le acabó potenciando y de donde la gente recuerda. Como Llorente, por ejemplo, ¿no? Empezó eso siendo doble pivote, pero su posición más productiva no era. Con Gallagher te da un poco esa sensación. Simeone lo ha usado en algunos momentos. Recuerdo, por ejemplo, el derbi liguero de la ida, le usó en el doble pivote con Marcos Llorente. Y todos decíamos, vale, está bien, el tío sujeta al centro del campo, es un poco de pegamento, hace de superglue, pero a la hora de crear, es que, chico, no le puedes pedir que mueva de lado a lado. En la banda izquierda, ¿qué decíamos? A ver, para adentro está bien, pero cuando se mete para adentro, desde la frontal del área, lo que hizo ayer De Paul, no está muy cerca de la frontal del área, pero está cerca, tirado a una banda, y a partir de ahí suministrar al área, eso no lo esperábamos de Conor Gallagher, y dijimos durante mucho tiempo, ay, si esta ocasión o ay, si esta posición le cae a Baena, ¿cómo cargaría al área? Chico, pues eso era un poco igual con Raúl García. Raúl García tú no le podías pedir que sea el que suministre, sino el que llegue, el que esté ahí. Por lo tanto, a lo mejor Conor Gallagher encuentra una segunda vida la segunda temporada, pues no sé, a lo mejor de segundo punta, a lo mejor... Es que, Marco, ojo los datos que tenemos en pantalla. Es que en todo 2025 solo Griezmann, Juliano, Sorloz y Julián
y bastante, de hecho, si quitamos la asistencia de ayer de Griezmann, la había empatado, han participado en más goles que el inglés, y jugando ratitos, jugando en Eso es lo que posiciones voy. alejadas al área, sin forzar esta situación de pisar tanto área rival. Y luego es que, Pero es que bueno, yo creo que tenemos el sí se penalti de puede Sevilla potenciar también. mucho más. Tenemos el Más penalti de el Sevilla penalti de también, que Sevilla. podríamos sumar la séptima, ¿no? Participación de Le gol. hacen un Sí. penalti también. El Sevilla le hace también un penalti en el Metropolitano clarísimo. Ayer tiene una ocasión también clara, es decir, que se pueden engordar sus cifras. Al igual que Griezmann, estas cifras son 7 y es que no se puede exprimir más. Ha tenido sus minutos. Gallagher es lo que digo, por ejemplo, 0 minutos de Gallagher en la vuelta contra el Barcelona de Copa del Rey. Doloroso ese dato, ¿eh? Pero mira, lo que Es decía que antes, ¿no? 3 dices, remates a puerta, 2 goles. Imagínate si se puede exprimir más, ¿no? claro, a eso es a lo que voy. Raúl García, por ejemplo, en el Atleti hizo buenos números, pero es que se fue luego a Bilbao y detrás de Aduriz se hinchó a meter goles. Y si estamos Dos. ante un nuevo Raúl García en el Atleti, aquí la historia es, hay varias preguntas que te lanzo a ti, Sí. lanzo también sobre todo a la gente Del chat, bueno, la caja de que nos comentarios. deje en la caja de comentarios, es, Raúl García en el Atleti no tuvo un papel de titular indiscutible, no lo tuvo. Aquí Gallagher son 40 millones. Para a lo mejor no ser titular indiscutible. Segundo, si le quieres potenciar 3 a Baena, la banda izquierda debería ser para Baena, la doble punta para Conor Gallagher y solamente juegas con un delantero. Quizás se te quede un poco corto, ¿no? Así que tengo ahí esas dudas. Tercera pregunta, si te vienen con 40 o 50 millones por un jugador que no es titular indiscutible... Eso era lo que te iba a sacar yo. Que el peligro cuidado. de este futuro Conor Gallagher lo tenemos en verano. Que de repente te venga un Tottenham, te ponga 40 millones, 45 millones ahí en las oficinas del Metropolitano. Y atrévete a decir que no, ¿eh? Deberías Claro, de es que decir ya que podemos no, entrar en una pero... reflexión más profunda, ¿eh? Pero Es bueno, se viene hablando joven, pero... ahora, venía hablando Rubén Uría de otro nuevo patrocinador, etcétera, ampliación de capital también se decía, entonces bueno, parece que vamos a jugar de nuevo con billetitos este verano, a ver si sabemos administrarlos. Marco, una última pregunta que te lanzo. Estamos hablando del laboratorio del Cholo, ¿no? Igual que esta temporada de repente nos hemos inventado a Juliano, el extremo derecho, ¿no? Ya venía haciéndolo por la vez, pero parecía que no iba a ser su posición y al final lo acabó siendo. ¿Te imaginas alguna otra reconversión? Entiendo que esta que ponemos de Gallagher encima de la mesa, alguna futura, ya no digo en esta misma temporada, no sé si a lo mejor Alex Baena, por ejemplo. A ver, justo estaba aquí viendo un vídeo de nuestros colegones de los Pizarritas y estaban hablando Vale. de Johnny Cardoso para el Atleti, cómo pegaría Johnny Cardoso en el Atleti. Estaban a raíz de Mauro Arambarri, ¿no? Sí. De ir a presionar, lo hablaban de Johnny Cardoso como un Gavi. Ojo que a lo mejor un Johnny Cardoso pensando que puede ser un 5, pero en realidad es el 6 que va a presionar para continuar esa línea de presión. A mí no me parece del todo mala. Barrios, De Paul. Y sobre todo a mí, yo quiero dejar aquí, hablaremos, yo creo que puedo dejar aquí ya sembrar la semillita, un 4-2-3-1, un Me gusta esa. 4-3-3, por ahí más que un 4-4-2 para poder acoplar bien a Alex Baena, que es cierto que en el Villarreal de Marcelino puede jugar en el 4-4-2 y juega tirado a banda y aquí podría hacerlo. Pero claro, piensas en Gallagher para encajonarlo con Baena y un 4-2-3-1 a mí no me... Más que un jugador, Sí, un sí. sistema. Es que al final Johnny Cardoso lo veo un poco parecido como Gallagher, ¿no? No es tan 5 como pueden parecer sus características o como podían parecer, ahora mismo ya le conocemos, le tenemos más que conocido a Conor y sabemos que no es un 5, pero es que con Cardoso creo que pasa un poco más de lo mismo. Me parece más Pablo Barrios que un 5, ¿eh? Pero bueno, Sí. luego yo en cuanto a pedradas que me lanzo, pues creo que precisamente hablando de Juliano Simeone, esta temporada podríamos haberlo utilizado alguna vez también de segundo punta, de punta, en partidos en los que estabas un poquito más encerradito y tenías que transitar. Y es que se nos olvida que Juliano Simeone, toda su vida, toda su trayectoria futbolística, quitando el medio año ahí en Alavés, más esta temporada, ha sido delantero. Y que, ojo, cuidado que no en un futuro, a lo mejor si te viene un Mastantuono por derecha, puedes tener una versión ahí un poquito más de velocidad, Juliano más Julián. No lo sé, yo, cuidado por ahí con Juliano. Hay muchas alternativas, ¿eh? Estaría yo ahí pendiente, una Creo Alex que hemos Baena dicho. también jugando el segundo punta por dentro, pero bueno, tenéis la caja de comentarios vosotros para dejarlas y sobre todo os volvemos a recordar que esta tarde a las 8 de la tarde vivimos juntos en directo un partido que tiene que ser muy Pasamos importante. lista, que luego paso lista y no hay lloros, ¿eh? Luego Muy no quiero importante lloros, ¿eh? para Atleti B. Y además va a ser un directo muy diferente de Atlético Stats. No te lo pierdas, a ver qué tal está, a ver cómo nos lo pasamos y cómo reaccionamos al partido, que nunca lo hemos hecho. Chao chicos, chao Marco. Chao.